Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Acá en esta semana número 17 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que empezaremos primero con la teoría y luego pasaremos a las preguntas. Así que avancemos. Adelante. Bueno chicos, eso es todo respecto a la teoría, así que rápidamente pasamos a las preguntas. Pregunta 1. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se consolidó como una de las primeras economías del mundo. Por ello, requería construir un nuevo orden. Las conferencias económicas y financieras llevadas a cabo en el complejo hotelero de Bretton Woods, en la ciudad norteamericana de Nueva Hampshire, cumplieron ese papel. En estas reuniones, en 1944, se tomaron acuerdos para impulsar las economías capitalistas en el mundo. Surgieron dos instituciones financieras, para garantizar la de los países y el espacio para ayudar a la de Europa. Muy bien, entonces, un poco revisando, surgieron dos instituciones financieras. Me imagino, y ustedes también deben creer, que podría tratarse de A, alternativa Banco Mundial, Reconstrucción, Fondo Monetario Internacional, Integración; B, Fondo Monetario Internacional, Estabilidad Financiera, Banco Internacional, Reconstrucción, Fomento y Reconstrucción; C, Banco Internacional, Reconstrucción y Fomento y Comercial, Banco Mundial, Espacio y Economía; D, Fondo Monetario Internacional, Reconstrucción, Grupo Banco Mundial, Estabilidad Financiera. Entonces, primero un poco recordar la teoría. Entonces tendría que ser la siguiente. Por el año, sabemos que obviamente no es una opción el Banco Mundial, sino el nombre que tenía antes de ser Banco Mundial, que era el BIRF, el Banco Internacional Reconstrucción y Fomento. Entonces, primero hay que ver la alternativa que tiene esa. Ya. Profesor, revisando, sería la B. Y sí, la respuesta es la B. ¿Por qué? El Fondo Monetario Internacional, siguiendo que en estas reuniones del 94 surgieron estas dos instituciones financieras. El Fondo Monetario Internacional para garantizar la estabilidad financiera de los países, eso es lo que es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para ayudar a la reconstrucción de Europa. ¿Por qué? Porque en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países de Europa estaban en ruinas y se construyó este banco para justo prestar dinero para la reconstrucción. Entonces, la respuesta correcta es el Fondo Monetario Internacional y el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 2. Los países siempre han procurado tener un acercamiento para poder mejorar la ejecución de sus actividades económicas, más aún cuando han atravesado procesos traumáticos como las guerras. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las economías europeas se encuentran seriamente afectadas. Requerían de ayuda económica y financiera. El apoyo se definió el 12 de julio de 1947 y se denominó oficialmente European Recovery Program, más conocido como el Plan Marshall. Se implementó desde 1948 a 1951 y sirvió para que Europa se reconstruyera, estableciera un comercio libre entre países, recuperara su industria y pudiera ser nuevamente un continente próspero. Esto permitió fundar la Comunidad Europea del Carbón y de Acero, CECA, lo que fue la base de lo que hoy se conoce como Unión Europea. De lo anterior se deduce: A. Europa no pudo recuperar sus industrias. B. Fue el inicio de la integración económica. C. Los mercados europeos volvieron al proteccionismo. D. Un bajo nivel de productividad que genera un atraso en las naciones europeas. Creo que la respuesta es más que obvia, que es la B, porque al ser CECA, esta Comunidad Europea de Carbón y Acero, que fue el inicio de la Unión Europea, lo que hoy conocemos como Unión Europea, fue el inicio de la integración económica en Europa, obviamente, ¿no? Es el inicio de la integración económica. Algunos dicen que ya venía atrás, pero de todas las respuestas, ¿Europa no pudo recuperar su industria? Sí, Europa recuperó su industria. ¿Los mercados europeos volvieron al proteccionismo? No volvieron al proteccionismo. ¿Y un bajo nivel de productividad generó un atraso en las naciones europeas? No, porque después de eso había naciones europeas que sí estaban prósperas. ¿Ya? La respuesta es la B. 3. El Fondo Monetario Internacional emite desde el año 1969 un activo denominado de derechos especiales de giro, utilizado como una reserva internacional para ser empleada por los países miembros. A principios del 2016 se había asignado a los países miembros 204.100 millones
de DEG, unos 285.000 millones de dólares. Este tipo de cambio entre el dólar de Estados Unidos y el DEG a noviembre de 1919 era de $1, era 0,728 DEG. Su valor se calcula diariamente en función a una canasta de monedas, entre las que no cuenta el yen japonés, la libra esterlina de Inglaterra, el renminbi chino o el franco suizo. La respuesta sería el franco suizo. ¿Por qué? A la hora que termine esta canasta de monedas, está el dólar estadounidense, la libra esterlina, el euro en los países europeos, el yen en Japón y el renminbi en China. El franco suizo ya no existe como moneda, sino es parte de lo que sería el euro. Por eso esto no está. Sí están las monedas chinas, sí está en la libra, ahora que se ha separado sobre todo Inglaterra de la Comunidad Europea, y el yen japonés sí está. El franco ya no se usa, ya que se usa el euro en Europa. Son representantes de cada país. Entonces la respuesta es la D. 4. El Fondo Monetario Internacional, FMI, como organización financiera, tiene como principal función mantener la estabilidad en las finanzas internacionales con el propósito de que los mercados funcionen en forma adecuada. En ese sentido, si un país miembro empieza a mostrar déficit en su balance de pagos, es una muestra de que su posición financiera en el mundo se está debilitando. El Fondo Monetario Internacional debería asistir y apoyar financieramente a este país para que sus mercados sigan funcionando de manera adecuada y no sea una dificultad para los demás países. Por tanto, la principal fuente de recursos que tiene este organismo para otorgar créditos es A. La línea de crédito de la banca internacional. B. El oro que posee como reservas. C. Las cuotas de los países miembros que aportan. D. La emisión de bonos corporativos. Obviamente, la respuesta es la C, porque el Fondo Monetario Internacional no funciona con la línea de crédito de la banca internacional, porque el Fondo Monetario es una una asociación financiera internacional. El oro que posee como reservas, el Fondo Monetario no tiene como principal recursos el oro de su reserva. Primero porque no tiene oro como reserva. Y las cuotas de los países miembros que aportan es lo que financia el Fondo Monetario. Recuerden que es un fondo, es como una junta entre esos países miembros que aportan ese dinero, y ese dinero se usa para prestar en casos de necesidad a otros países. Y el Fondo Monetario no emite bonos corporativos. Recuerden que los bonos corporativos son de empresas particulares. 5. El Grupo Banco Mundial está integrado por 5 instituciones que trabajan para reducir la pobreza en el mundo y propiciar una prosperidad compartida en los países en desarrollo. En el año 2015 ha quedado establecidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que serán evaluados principalmente en los países en desarrollo, entre ellos el Perú, en el 2030. Para ello, quiere reducir el 3% el número de personas que viven con menos de $1.9 al día y fomentar el aumento de los ingresos del 40% más pobres de la población en todos los países. Entonces, el objetivo al 2030 son poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, mayor crecimiento económico y desarrollo sostenible, fin de las guerras comerciales y mayor integración económica, apertura de comercio de bienes y libre movilidad de capitales. Muy bien. Como respuesta, la apertura de comercio de bienes y libre movilidad de capitales no es un objetivo, no está dentro del escrito, ni lo mencionado en el texto, ni dentro de los objetivos del Banco Mundial, así que el aperturar el comercio de bienes, movilidad, eso en todo caso sería de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Fin de las guerras comerciales y mayor integración, eso es una de las cosas que busca evitar la OMC. El mayor crecimiento económico y desarrollo sostenible no es parte del Banco Mundial, pero poner fin a la pobreza extrema, porque eso es lo que busca al aumentar el dinero que reciben las personas o lo que vive una persona, y promover la prosperidad compartida sería uno de los objetivos del Banco Mundial para el 2030. 6. Los procesos de integración económica en América Latina son tan antiguos como los inicios de Europa en los años 50. De acuerdo a la teoría económica, un país que se integra con otros deberá liberar sus mercados de factores productivos en la etapa denominada como A. Unión aduanera, B. Mercado común, C. Unión monetaria, D. Zona de preferencia. Entonces, la respuesta es la B. Cuando un país que se integra con otros debe liberar sus mercados de factores productivos, es decir, para entrar a esta etapa
tiene libre circulación de estos factores productivos, sabemos que estamos hablando de la etapa de integración conocida como mercado común. En el mercado común hay libre circulación de los factores productivos. Entonces la respuesta es la B. No es una aduanera porque acá no, ni en la unión aduanera ni zona de preferencias hay libre circulación. Pero cuando unión monetaria sí hay, sí, pero acá dice es la etapa de integración donde se debe liberar, o sea, donde es la etapa donde por primera vez hay libre circulación y esto es en el mercado común. La respuesta es la B. 7. El Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, es un espacio en el que un grupo de países ubicados en la cuenca del Pacífico Sur, a través de sus representantes, se reúnen para poder hablar de negocios y cómo ampliar sus mercados. Señale cuál de las alternativas no es acorde con los objetivos establecidos en Corea del Sur en 1991, es decir, en la PEC. A. Mantener el crecimiento y desarrollo regional. B. Desarrollar un sistema de comercio multilateral en todos sus miembros. Reducir las barreras comerciales de bienes y servicios e inversiones. Y D. Establecer sistemas tributarios rígidos para reducir los niveles de corrupción. Entonces, la respuesta obviamente es la D. En esa época no se puso como objetivos establecer tributos rígidos para reducir los niveles de corrupción. No está dentro de sus objetivos, pero sí está reducir las barreras comerciales, bienes y servicios, mantener el sistema de comercio multilateral, un comercio multilateral entre todos sus miembros y mantener el crecimiento y desarrollo económico. La respuesta es la D, la alternativa que no es acorde. 8. Cuando en 1969 los representantes de los países andinos se reunieron en la ciudad de Cartagena, en Colombia, para firmar un acuerdo de integración, hoy conocido como la Comunidad Andina de Naciones, se creyó que nuestras economías iniciaban un largo pero seguro proceso de integración, lo que iba a permitir limar nuestras asperezas y diferencias para por fin alcanzar el crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, en las 2 últimas décadas el proceso fue perdiendo protagonismo hasta quedar prácticamente como un acuerdo de integración únicamente en lo formal. El texto anterior indique cuál no es una consecuencia de esta débil integración. A. Crecimiento económico desigual de nuestros países. B. Reducida participación de los países andinos en el comercio internacional. C. Se logró altos niveles de competitividad y productividad. D. Escaso intercambio tecnológico y de políticas públicas. Entonces, la respuesta sería C. ¿Se logró altos niveles de competitividad y productividad? Obvio que no. Eso no es una consecuencia de la débil integración. La débil integración generó más desigualdad. Hay una reducida participación de los países andinos en el comercio internacional. Y esta débil integración generó escaso intercambio tecnológico y políticas públicas entre estos países. Lo que no se logró es lo que se quería realmente, que eran los altos niveles de productividad y competitividad. La respuesta es la C. 9. Los países cuyas costas son bañadas por el Océano Atlántico en nuestra región, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, firmaron un acuerdo el 26 de marzo de 1991 en Asunción, Tratado de Asunción, al que se denominaron Mercado Común del Sur, Mercosur, con el propósito de liberar la circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países miembros. Además, con el resto de países del mundo, para el comercio se debía establecer un arancel externo común. Este acuerdo se puede relacionar con el concepto de A. Globalización, B. Internacionalización, C. Integración, D. Mundialización. Recordando, chicos, esta respuesta es fácil, es C. Integración. ¿Por qué? La internacionalización es vender fuera de tu territorio. Sí podría ser, pero no es solamente eso. La mundialización tiene otro concepto y la globalización también. La globalización habla de un mercado global, de un solo mercado para todos. En cambio, hablamos de la mundialización, un concepto mucho más complejo, ¿no? Mundial es que consideramos que conceptos lleguen a nivel, digamos, a nivel mundial para varias cosas y alternativas. Les explico. Este concepto de acá, porque ya nosotros en la teoría lo hemos hecho, este concepto de acá, donde hablamos que estamos hablando de el resto de países del mundo, hay un comercio, hay un arancel común, se unen y firman un acuerdo, estamos en la etapa de integración. La globalización, un concepto habla de mercado global
ya sabemos que la internacionalización tiene otro tipo de concepto, que es vender fuera de nuestro territorio, ¿no? Así que la respuesta es la C, integración. Bueno, chicos, eso es todo respecto a la teoría de las preguntas de esta semana número 17 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que los espero la siguiente semana. Hasta luego.